Todavía recuerdo cómo se sentía la copa en mi mano. Fría, suave, temblando ligeramente por el temblor en mis dedos. La risa resonaba a mi alrededor como un recordatorio cruel de que yo no pertenecía. Estaba sirviendo bebidas, tratando de ayudar, tratando de permanecer invisible, cuando escuché la voz de una invitada en la mesa principal. Esa no es la mesera, ¿verdad? Es su nuera, ¿cierto? Hubo una pausa. Luego, clara y cortante, la voz de doña Cristina. Ah, sí, es Amparo. Aunque yo también a veces la confundo con la mesera. El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que estallaran las risas. Risas educadas, incómodas, pero risas al fin. Las palabras cortaron el aire más afiladas que el hielo del enfriador junto a mí. Mi suegra lo dijo lo suficientemente alto para que toda la mesa la escuchara. Ni siquiera intentaba disimular. Sus labios se curvaron en esa sonrisa venenosa que conocía tan bien, esa que decía te estoy insultando, pero si reaccionas, tú eres la dramática. Luego, antes de que pudiera siquiera procesar el golpe, lo escuché a él. Javier. Mi esposo. Mi compañero. El hombre que una vez me dijo que era la mujer más fuerte que conocía. Al menos se le da bien esto, dijo con despreocupación, levantando su copa. Organizar cosas es lo suyo. No todos pueden ser abogados, ¿verdad? Su tono era casual, casi jovial, como si acabara de hacer una observación ingeniosa y no de clavarme un cuchillo en el pecho delante de todos. La multitud estalló en risas. Me quedé allí, aturdida. Mi brazo se congeló a mitad del movimiento. El ponche de fruta se derramó ligeramente sobre el borde del vaso, goteando sobre mi vestido. Ni siquiera lo noté. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, ahogando todo lo demás. Mis manos temblaban mientras apretaba la bandeja de servir contra mi pecho. Forcé una sonrisa, pequeña, mecánica, como la que le das a extraños cuando te tropiezas con ellos en el pasillo del supermercado. Eso es lo que sentí en ese momento. Una extraña en mi propia familia. ¿Era esto lo que yo era para ellos? ¿Solo una ayudante? ¿Una forastera fingiendo ser parte de algo de lo que claramente no formaba parte? Mi pecho se sentía apretado, como si el aire se hubiera espesado de repente. Apenas podía tragar el nudo que se formaba en mi garganta. Mis ojos se dirigieron hacia Javier, rogando en silencio por, ni siquiera sé qué. ¿Una disculpa? ¿Una mirada de arrepentimiento? ¿Algo humano? Pero él estaba riéndose. No en voz alta, pero con esa sonrisa divertida, los ojos brillando como si esto fuera solo diversión inofensiva. Su mano envuelta casualmente alrededor de su copa, como si esto fuera normal. Como si yo no me estuviera muriendo por dentro. ¿Por qué sus palabras dolían tanto? Había escuchado cosas peores de su madre. Doña Cristina nunca me quiso. Lo dejó claro desde el primer día. Demasiado clase media. Demasiado ordinaria. Pero siempre pensé que Javier veía más allá de eso. Que me veía a mí. Aparentemente no. Y lo peor, nadie dijo nada. Nadie detuvo la broma. La sala simplemente siguió adelante. La música sonaba, alguien brindó de nuevo, y yo fui olvidada. Como ruido de fondo. Sentí el escozor detrás de mis ojos, pero me negué a dejar caer las lágrimas. No aquí. No frente a ellos. Enderecé mi espalda, ajusté la bandeja y me di la vuelta. Un pie delante del otro, me recordé a mí misma. Solo sigue caminando. Por el rabillo del ojo, vi a Diego. Mi hijo. Estaba de pie a unos metros de distancia, cerca del arco de flores. Sus ojos estaban muy abiertos, observando todo. Nuestros ojos se encontraron y, por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Parecía confundido. Herido incluso. Forcé otra sonrisa, solo para él. Él no me devolvió la sonrisa. Ese momento, ese silencio entre nosotros, lo decía todo. Me volví hacia la mesa de bebidas, fingiendo estar ocupada, pero mi corazón ya no estaba en ello. La risa todavía resonaba, pero ahora era solo ruido de fondo para la tormenta que se estaba gestando dentro de mí. No lo sabía todavía, pero algo estaba a punto de cambiar. Y ese cambio vendría del lugar más inesperado. No de mí. No de Javier. Ni siquiera de doña Cristina. Sino de mi hijo de 9 años. Y un micrófono que captaría cada palabra. Si me hubieras preguntado hace un año cómo imaginaba que se veía una familia, habría pintado una imagen llena de calidez. Comidas compartidas, risas fuertes, niños corriendo por todas partes, manos sostenidas firmemente en tiempos difíciles. Pero cuando me casé con los Vargas, rápidamente aprendí que algunas familias miden el amor por el estatus, no por el sacrificio. Soy Amparo. Tengo 37 años. Trabajo en diseño gráfico freelance. No soy llamativa.
No tengo bolsos de diseñador ni tomo retiros de yoga en Bali. Pero trabajo duro. Ahorro. Construyo en silencio. Cuando conocí a Javier hace 12 años, pensé que estaba entrando en el amor, en algo seguro. Éramos muy diferentes. Él nacido en un legado de abogados y empresarios, yo la hija de un maestro de escuela jubilado y una madre que falleció antes de que cumpliera 18 años. Pero él me hizo creer que podíamos salvar esas diferencias. Que el amor sería suficiente. No lo fue. Su madre, doña Cristina, nunca me vio como parte de ellos. Me llamaba práctica, que en lenguaje de suegra significa aburrida. No encajaba en su mundo de cubiertos bañados en oro y cenas coreografiadas. Con los años, su desaprobación pasó de miradas agudas a palabras más agudas. Javier se volvió más silencioso al respecto. Dejó de defenderme después de los primeros años. Tal vez fue más fácil para él de esa manera. Pero esta historia no se trata de Javier y doña Cristina. Se trata de la noche en que llegué a un punto de quiebre. Y del niño que, sin saberlo, volvió a coser algo que se había roto. Todo comenzó con la quinceañera de mi sobrina Lucía. Lucía es como una hermana menor para mí. Cuando mi mamá murió, yo tenía 17 años. Lucía me seguía a todas partes. Se colaba en mi habitación, trenzaba mi cabello, se sentaba a mi lado mientras estudiaba. Tenía solo 5 años entonces, pero de alguna manera siempre supo cuando necesitaba a alguien. Así que cuando cumplió 15 años este año, estaba extasiada por ella. Pero luego mi tío Roberto, su padre, fue diagnosticado con problemas cardíacos. Las facturas médicas drenaron la mayor parte de sus ahorros, y vi el estrés en sus ojos incluso mientras trataba de sonreír durante la planificación de la fiesta. Una noche, tomando café, le dije a mi hermana Patricia, déjame ayudar. Usa mis ahorros. Déjame pagar la decoración, el fotógrafo y el vestido. Ella inmediatamente dijo que no. Mi tío Roberto también. Pero insistí. Solo no le digas a nadie. Que sea el día de Lucía. No quería crédito. Solo quería verla brillar en su noche especial, radiante y despreocupada. Así que, detrás de escena, coordiné proveedores, ayudé a mi hermana con las invitaciones, manejé llamadas nocturnas sobre retrasos en las flores y transferí pagos sin pensarlo 2 veces. No le dije a Javier tampoco. No era por secreto. Era solo algo que quería hacer por mi cuenta. El día de la quinceañera llegó en un borrón de color y nervios. El salón brillaba con luces de hadas y guirnaldas de rosas blancas. La risa flotaba en el aire como confeti. Lucía se veía como un sueño. Su vestido color champañe brillaba bajo las cálidas luces de la tarde. Yo llevaba un vestido sencillo color azul marino, discreto. No quería eclipsar a nadie. Estaba corriendo de un lado a otro, ayudando a coordinar las cosas, asegurándome de que las bandejas de postres estuvieran llenas y que la mesa de bebidas no se quedara vacía. No me importaba. Me gustaba ser útil. Nadie realmente me notaba. No hasta ese momento. No hasta que escuché la voz de una invitada en la mesa principal. Esa no es la mesera, ¿verdad? Es su nuera, ¿cierto? Hubo una pausa. Luego, clara y cortante, la voz de doña Cristina. Ah, sí, es Amparo. Aunque yo también a veces la confundo con la mesera. El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que estallaran las risas. Risas educadas, incómodas, pero risas al fin. Y así como así, todo lo que había hecho, cada noche de desvelo, cada peso ahorrado, cada pequeño acto de amor, fue borrado por una sola frase. No sé cómo mantuve mi compostura después de eso. Tal vez fue el hábito. Años de tragar mi orgullo frente a doña Cristina me habían entrenado bien. Pero algo sobre esta vez era diferente. No era solo el insulto. Era la risa que siguió. Todavía podía sentir el ardor en mis mejillas mientras permanecía junto a la estación de bebidas. Mi vestido se sentía de repente demasiado simple, demasiado ajustado. Miré hacia abajo las gotas de ponche aferrándose a mi blusa. La sequé en el borde del mantel, tratando de ocuparme con algo, cualquier cosa, para no tener que mirar a nadie. Mi pecho se sentía apretado. Quería desaparecer. Al otro lado del salón, Javier estaba rodeado de sus primos, riendo junto con el resto, levantando su copa como si no acabara de humillarme. Una voz familiar me trajo de vuelta. ¿Estás bien? Era mi tío Roberto. Sus ojos eran amables pero cansados. Asentí. Solo un poco de calor aquí. Sonrió y bajó la voz. Has hecho más que suficiente, Amparo. Hiciste que esta quinceañera fuera posible. Tragué saliva con dificultad. Eso significaba algo. Pero no podía sacudir lo que acababa de pasar. Mi mente seguía reproduciendo ese momento como un disco rayado. Y entonces lo vi. Diego.
Mi hijo de 9 años. Estaba de pie cerca del DJ, jugueteando con los botones de su camisa. Sus ojos no estaban en el escenario ni en la música. Estaba mirándome a mí. Nuestros ojos se encontraron. Sus cejas se fruncieron y inclinó la cabeza ligeramente, como preguntando, ¿por qué papá dijo eso? ¿Por qué se rió abuela? Y aunque no dijo una palabra, sentí la pregunta tan clara como el día. Sonreí, o lo intenté. Pero lo vi. El destello en sus ojos. Sabía que algo no estaba bien. Y eso me rompió más que el comentario mismo. Porque ahora él también lo había escuchado. Mi dulce y observador niño. Él los había escuchado reírse de mí. Y lo peor, yo no dije nada. Solo seguí trabajando, como siempre. Debería haber dicho algo. A doña Cristina. A Javier. A alguien. Pero no lo hice. Me dije a mí misma que estaba siendo madura. Que esta era la noche de Lucía, no la mía. Pero en el fondo, sabía lo que realmente era, miedo. Miedo de que si me defendía, solo confirmaría lo que creían sobre mí. Así que me quedé en silencio. Pensé que el momento había pasado. Pensé que nadie más lo había notado. Pero estaba equivocada. Porque Diego lo había notado. Y él no había terminado. Me escabullí por la puerta lateral del salón y encontré un lugar tranquilo junto al jardín. Las luces de hadas colgadas entre los árboles parpadeaban suavemente. Mis dedos encontraron el borde del banco de madera y me senté lentamente. Mis manos temblaban otra vez. Saqué mi teléfono, no para enviar un mensaje a nadie, sino solo para sostener algo sólido. Miré la pantalla. En blanco. Sin nuevos mensajes. Sin disculpas de Javier. ¿Por qué sus palabras dolieron tanto? ¿Por qué dejé que sucediera? Podía escuchar la música a través de las paredes. Risas. Aplausos. Respiré profundamente y me susurré. Levántate. Vuelve adentro. Puedes llorar mañana. Fue entonces cuando escuché pequeños pasos crujiendo en la grava detrás de mí. Me di la vuelta. Era Diego. Caminó lentamente hacia mí, sus manos en los bolsillos de su pequeño traje. Se sentó a mi lado sin decir nada. Después de unos segundos, apoyó su cabeza en mi hombro. Cerré los ojos. Escuché lo que dijo abuela, susurró. Mi corazón se encogió. Diego. Y lo que dijo papá después. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Levantó la cabeza y me miró. ¿Por qué no dijiste nada? Dudé. Porque a veces los adultos se quedan callados para mantener la paz. Parecía confundido. Pero no fue pacífico. Fue malo. Solté una risa temblorosa. Sí. Lo fue. Hubo una pausa. Luego preguntó. ¿De verdad pagaste toda esta fiesta? Lo miré. Ayudé. Solo para que todo saliera bien para Lucía. Asintió lentamente, los ojos distantes. Tú siempre ayudas. Se puso de pie antes de que pudiera decir nada más y se sacudió el polvo imaginario de las mangas, como si se estuviera preparando para algo grande. ¿A dónde vas? Pregunté. No respondió. Solo sonrió. Esa sonrisa tranquila y segura que solo usa cuando ha decidido algo por sí mismo. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso adentro. Lo seguí, manteniendo mi distancia, pensando que tal vez iba a la pista de baile o a buscar un jugo. Pero entonces lo vi dirigirse directamente hacia el escenario. Mi corazón se hundió. El MC estaba a mitad de frase cuando Diego le tocó el codo. Vi al hombre inclinarse, sorprendido, mientras Diego le susurraba algo. Luego el micrófono cambió de manos. Diego estaba allí, bajo las luces, frente a 50 personas, sosteniendo el micrófono con ambas manos como si pesara más que él. Me congelé. Aclaró su garganta y, en ese instante, el tiempo se detuvo. No tenía idea de lo que iba a decir, pero sabía que todo estaba a punto de cambiar. La pequeña voz de Diego resonó a través de los altavoces, cortando el ruido como un cuchillo a través de satén. Disculpen, todos. El salón se cayó casi instantáneamente. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los tenedores se quedaron suspendidos a medio camino de las bocas. Incluso el DJ bajó la música sin que se lo pidieran. Todos los ojos estaban de repente en él. En mi hijo de 9 años, parado en el centro del escenario, sosteniendo un micrófono con ambas manos como si fuera demasiado grande para él. Su camisa estaba ligeramente arrugada, su cabello despeinado de tanto correr, pero sus ojos estaban firmes. Enfocados. Valientes. Aclaró su garganta otra vez. Justo como le había enseñado antes de su primer recital escolar. Profundamente por la nariz, fuera por la boca. Solo quería decir algo sobre mi mamá. Mi corazón cayó hasta mi estómago. Dios mío,
¿Qué estaba haciendo? Di un paso adelante instintivamente, mi boca ya formando las palabras, Diego, no. Pero mis pies se detuvieron. Algo en mí dijo, déjalo hablar. Respiró profundamente, exactamente como le había enseñado. Ella no es la mesera, dijo alto y claro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Sentí la sangre subir a mi rostro. Pude escuchar a alguien en la mesa 5 jadear. Doña Cristina giró su cabeza bruscamente, como si hubiera escuchado mal. Pero no lo había hecho. Es mi mamá, continuó Diego. Y ella ayudó a pagar esta quinceañera. Pasó semanas trabajando hasta tarde en su computadora. Se saltó su cumpleaños para ayudar a tía Lucía. Miró hacia la quinceañera y sus chambelanes. Las manos de Lucía cubrieron su boca, sus ojos ya brillando con lágrimas. Mis manos estaban entrelazadas frente a mí ahora, temblando. Ella siempre está ayudando a la gente, dijo Diego, su voz comenzando a temblar solo un poco. Y nunca dice nada cuando la gente es mala con ella. Pero creo que eso no es justo. Vi a Javier moverse incómodamente en su asiento, la mandíbula tensa. Doña Cristina estaba congelada, los labios ligeramente separados como si estuviera a punto de decir algo pero no lo hiciera. Y ella no es una mesera, repitió Diego. Es increíble. Hizo que todo este lugar se viera hermoso y nadie siquiera lo notó. Hizo una pausa, los ojos escaneando el salón. Y luego dijo las palabras que rompieron algo abierto en mí. Pero yo lo noté. Se me cortó la respiración. Me cubrí la boca con la mano. Mis rodillas se sintieron débiles. El mundo giró un poco. Me miró directamente, su voz más suave ahora. Te amo, mamá. Eres la mejor persona que conozco. Ahí estaba. El salón permaneció quieto por un segundo más, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento conmigo. Luego sucedió. Una persona comenzó a aplaudir. Luego otra. Y luego se extendió, lento, deliberado, respetuoso. Un aplauso ondeando a través del salón como una tormenta silenciosa. No del tipo ruidoso destinado a animar a una multitud. No. Este era diferente. Era crudo. Genuino. Sentido. Todavía estaba congelada, los ojos llenos de lágrimas, cuando mi tío Roberto se levantó de su asiento en la mesa principal. Había estado callado toda la noche, asintiendo a los discursos, sonriendo a la alegría de Lucía. Pero ahora caminó, no, marchó hasta Diego y puso su mano en su hombro. Bien dicho, joven, dijo al micrófono. A veces las voces más jóvenes llevan la verdad más grande. Diego sonrió nerviosamente, devolviendo el micrófono. Mi tío Roberto miró sobre la multitud y dijo: le debemos a Amparo un agradecimiento. No solo por hoy, sino por lo que nos ha mostrado a todos. Y así como así, fui vista. Realmente, verdaderamente vista. Ya no la ayuda. Ya no invisible. Sino la mujer que había mantenido todo unido en silencio, hasta que la persona que más importaba finalmente hizo que toda la sala escuchara. El aplauso se desvaneció lentamente, como la marea retrocediendo después de una ola que nadie vio venir. Y en la quietud que siguió, me quedé allí, abrumada, expuesta, pero no de la manera que temía. Esta vez no estaba humillada. Estaba sostenida por ese silencio. Por las miradas que habían cambiado del juicio al reconocimiento. Por los asentimientos silenciosos de personas que nunca pensé que me notaran. No recuerdo caminar hacia Diego. Mis pies simplemente se movieron, como si supieran dónde necesitaba estar antes de que mi mente lo procesara. Se volvió hacia mí con esa sonrisa tímida, la que me da cuando no está seguro de si hizo algo malo o brillante. Me arrodillé y lo abracé fuerte, enterrando mi rostro en su hombro. Fuiste tan valiente, susurré. Solo dije la verdad, respondió simplemente. Detrás de nosotros, la celebración continuó, pero algo había cambiado. Era sutil pero real. Doña Cristina no me miró el resto de la noche. Apenas tocó su comida. Javier no dijo nada, pero su silencio era fuerte. Culpable. Incómodo. No hizo una escena, no se disculpó, solo se quedó cerca de sus primos, bebiendo su copa con una mandíbula tensa. Eso solía molestarme. Ya no. Porque por una vez, no estaba sentada en mi propia esquina preguntándome si estaba siendo demasiado sensible. La verdad había sido expuesta. No por mí, sino por un niño. Mi niño. Quien había visto más claramente de lo que la mayoría de los adultos jamás lo haría. Y eso lo cambió todo. Después de la cena, Lucía vino corriendo en lágrimas. Me abrazó como si se estuviera aferrando por su vida. Lo siento mucho, tía, susurró. No sabía. Te juro que no sabía. Sonreí a través de las lágrimas.
No lo hice por el reconocimiento. Lo hice por ti. Se echó hacia atrás y sostuvo mis mejillas. Lo sé. Y nunca lo olvidaré. Incluso mi tío Roberto, que usualmente es un hombre de pocas palabras, vino a mí con ojos vidriosos y dijo: Tu hijo tiene más columna vertebral que la mayoría de los hombres que conozco. Qué gracioso como un niño de 9 años finalmente me devolvió algo que ni siquiera me di cuenta de que había perdido. Mi voz. No confronté a doña Cristina. No lo necesitaba. Su silencio decía suficiente. Y por una vez, era ella quien se encogía en el fondo, no yo. En cuanto a Javier, el viaje a casa fue silencioso. Diego se quedó dormido en el asiento trasero, su pequeña mano todavía aferrando los pétalos de rosa que Lucía le había dado. Javier miraba fijamente hacia adelante, golpeando el volante con los dedos. No dije una palabra. Cuando llegamos a casa, cargué a Diego a su cama, lo arropé y besé su frente. Mientras me daba la vuelta para irme, murmuró adormilado: Ama. Sí, mi amor. No dejes que te hagan pequeña otra vez. Me congelé. Mi garganta se cerró. No lo haré, susurré. Te lo prometo. Y lo decía en serio. A la mañana siguiente me desperté con un tipo de claridad que no había sentido en años. Preparé mi té, me senté junto a la ventana y dejé que la luz golpeara mi rostro. Cálida. Suave. Sin disculpas. Esto no era solo sobre una quinceañera o una broma cruel. Esto era sobre años de tragar palabras que debería haber dicho. Sobre encogerme para hacer que otros se sintieran cómodos. Sobre confundir silencio con fortaleza. Ya no más. Diego me recordó quién era. No la mesera. No solo la ayudante. No invisible. Era la mujer que se presentaba cuando importaba. La mujer que construía en silencio. La madre que crió a un niño lo suficientemente valiente como para hablar cuando el mundo se quedó callado. Y eso siempre sería suficiente. Javier bajó las escaleras alrededor de las 9. Se veía cansado, como si no hubiera dormido. Se sirvió café y se quedó de pie junto a la encimera por un largo momento antes de hablar finalmente. Sobre anoche. Comenzó. Levanté la mano. No. Parpadeó. ¿Qué? No quiero escuchar una disculpa que solo estás dando porque te avergonzaron frente a todos, dije tranquilamente. Quiero que pienses en por qué no dijiste nada cuando tu madre me humilló. ¿Por qué te reíste? ¿Por qué hizo falta que nuestro hijo de 9 años me defendiera cuando tú deberías haberlo hecho? Se quedó allí, la taza suspendida a medio camino de sus labios, sin palabras. Cuando estés listo para tener esa conversación de verdad, avísame, continué. Pero hasta entonces, necesito espacio. Asentí lentamente, bajó la taza y salió de la cocina sin otra palabra. Por primera vez en años, no me sentí culpable por establecer un límite. No me sentí dramática o exigente. Me sentí libre. Los días siguientes fueron extraños pero tranquilos. Doña Cristina no llamó. Usualmente lo hacía, al menos 2 veces por semana, para verificar cómo estaban las cosas, lo cual realmente significaba criticar sutilmente mis decisiones de crianza o mis elecciones de carrera. Pero ahora, silencio. Javier se mantuvo distante también, aunque lo sorprendí varias veces mirándome desde el otro lado de la habitación, como si estuviera tratando de descifrar quién era yo ahora. Diego, por otro lado, estaba radiante. Regresó de la escuela un día con una nota de su maestra diciendo que había dado un discurso en clase sobre defender lo correcto. ¿Hablaste sobre la quinceañera? Le pregunté. Asintió con orgullo. Le dije a todos que a veces los adultos necesitan que los niños les recuerden cómo ser valientes. Me reí y lo abracé fuerte. Eres mi héroe, ¿lo sabes? Sonrió contra mi hombro. Tú eres el mío primero. Una semana después de la quinceañera, mi hermana Patricia vino a visitarme. Trajo pastelitos y café, y nos sentamos en el patio mientras Diego jugaba en el jardín. Lucía no ha parado de hablar de ti, dijo Patricia. Sigue diciendo que quiere ser como tú cuando crezca. Sonreí. Solo quería que tuviera un día perfecto. Patricia puso su mano sobre la mía. Lo tuvo. Gracias a ti. Pero Amparo, no deberías haber tenido que hacer todo eso sola. Y definitivamente no deberías haber sido tratada así. Me encogí de hombros. Ya pasó. Pero no debería haber pasado en primer lugar, insistió. Doña Cristina estuvo fuera de lugar. Y Javier sacudió la cabeza. No puedo creer que se riera. Yo tampoco, admití. Pero Diego se aseguró de que todos supieran la verdad. Ese niño, dijo Patricia, sacudiendo la cabeza con asombro. Tiene más agallas que cualquier adulto en esa sala. Lo sé, dije suavemente. Me enseñó algo que había olvidado. ¿Qué?
Que usar mi voz no me hace difícil. Me hace fuerte. Patricia sonrió y me apretó la mano. Siempre lo has sido, Amparo. Solo necesitabas un recordatorio. Esa noche, después de que Diego se durmió, me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Había estado trabajando en un proyecto de diseño para un cliente, pero algo más seguía llamando mi atención. Abrí un documento en blanco y comencé a escribir. No una carta. No un diario. Solo pensamientos. Sobre lo que había pasado. Sobre cómo me sentí. Sobre lo que aprendí. Escribí sobre años de hacerme pequeña. Sobre confundir la paz con el silencio. Sobre cómo el amor no debería requerir que desaparezcas. Y escribí sobre Diego. Sobre cómo un niño de 9 años me mostró lo que significaba la verdadera valentía. Cuando terminé, eran pasadas las 2 de la mañana. Guardé el documento, cerré la laptop y me quedé sentada en la oscuridad por un momento. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como yo misma otra vez. No perfecta. No sin cicatrices. Pero completa. Y eso era suficiente. Entonces, si alguna vez te has sentido pequeña en una habitación llena de personas que se suponía debían protegerte, si alguna vez has tragado tu verdad solo para mantener la paz, te veo. Y espero que mi historia te recuerde que tu silencio no te hace débil. Pero tu voz, cuando finalmente la uses, o incluso cuando alguien la use por ti, puede mover montañas. A veces solo se necesita un corazón valiente para decir la verdad. Y a veces ese corazón valiente tiene 9 años y sostiene un micrófono frente a 50 personas. 3 semanas después de la quinceañera, algo cambió. No fue dramático. No hubo una gran confrontación ni un momento de película. Fue sutil, como el cambio de estación que apenas notas hasta que un día te das cuenta de que los árboles están floreciendo. Javier tocó a la puerta de mi oficina en casa una tarde. Yo estaba trabajando en un diseño para un cliente nuevo, algo que me había conseguido sola, sin conexiones de su familia. ¿Puedo pasar?, preguntó. Levanté la vista. Adelante. Entró, las manos en los bolsillos, con esa postura incómoda que tiene cuando sabe que metió la pata pero no está seguro de cómo arreglarlo. He estado pensando, comenzó. Mucho. Sobre lo que dijiste. Sobre por qué no te defendí. Me recosté en mi silla, esperando. Y tienes razón, continuó, su voz más suave ahora. Me quedé callado porque era más fácil. Porque no quería enfrentar a mi madre. ¿Por qué? Porque me acostumbré a verte tragarte las cosas y seguir adelante. Y eso fue cobarde de mi parte. Sentí algo aflojarse en mi pecho. No perdón inmediato, pero reconocimiento. Gracias por decir eso, dije tranquilamente. No es suficiente, admitió. Lo sé. Pero quiero hacer las cosas bien. Quiero ser el esposo que mereces. El padre que Diego ya es. Me levanté y caminé hacia la ventana. Eso va a tomar tiempo, Javier. No puedes borrar años de silencio con una disculpa. Lo sé, dijo. Pero estoy dispuesto a hacer el trabajo. Si tú me dejas. Me volteé para mirarlo. Entonces empieza yendo a terapia. Conmigo. Porque esto no es solo sobre esa noche. Es sobre un patrón. Y necesitamos ayuda para romperlo. Asintió sin dudar. Lo haré. Programaré la primera sesión esta semana. Y lo hizo. No fue perfecto. Hubo retrocesos, discusiones difíciles, momentos en los que quise rendirme. Pero por primera vez en años, sentí que estábamos realmente intentándolo. Ambos. En cuanto a doña Cristina, eventualmente llamó. Fue exactamente un mes después de la quinceañera. Su voz al teléfono era tensa, formal. Amparo, necesito hablar contigo. Estoy escuchando, dije, mi tono neutral. Hubo una pausa larga. Lo que dije en la fiesta fue inapropiado. Esperé. Sabía que había más. No debía haberte comparado con el personal de servicio. Eso fue descortés. Descortés. No cruel. No hiriente. Pero era lo más cerca de una disculpa que probablemente obtendría de ella. Gracias por reconocerlo, dije. Pero necesitas saber algo, doña Cristina. No voy a seguir aceptando ese tipo de trato. No de ti, no de nadie. Si no puedes respetarme, entonces necesitamos establecer límites sobre cuándo y cómo interactuamos. Otro silencio. Luego, con voz más suave. Entiendo. No nos volvimos mejores amigas. No hubo un abrazo de reconciliación de telenovela. Pero algo se desplazó. Las cenas familiares se volvieron tolerables. Ella dejó de hacer comentarios punzantes. Y cuando empezaba a hacerlo, Javier ahora intervenía.
Pequeños pasos. Pero pasos al fin. Diego continuó siendo Diego. Brillante, observador, ferozmente leal. Un día llegó a casa con un proyecto de arte. Un dibujo de mí, de pie en un escenario, con una capa de superhéroe. ¿Qué es esto? Pregunté, riendo. Eres tú, dijo orgulloso. Mi superhéroe. Porque los superhéroes no siempre usan capas. A veces solo. Siguen presentándose. Lo abracé tan fuerte que protestó. Pero estaba sonriendo. ¿Dónde aprendiste a ser tan sabio? De ti, dijo simplemente. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Todo lo que había soportado, todos los momentos silenciosos de dolor, todas las veces que me tragué las palabras. Diego había estado observando. Aprendiendo. No cómo ser invisible, sino cómo ser resiliente. Cómo amar fuertemente. Cómo defender lo correcto, incluso cuando es difícil. Y si esa era la única cosa que salía de todo esto, valía la pena. Meses después, Lucía se graduó de la preparatoria. En su discurso de graduación, mencionó a las personas que la inspiraron. Y cuando dijo mi nombre, cuando habló sobre cómo le enseñé que la fuerza no siempre es ruidosa, que el amor se muestra en los pequeños actos invisibles, me eché a llorar. Patricia me apretó la mano. Lo lograste, susurró. ¿El qué? Le mostraste cómo ser fuerte sin perder la bondad. Cómo defenderse sin volverse amarga. Eso es un regalo. Y mientras miraba a Lucía en ese escenario, radiante y confiada, me di cuenta de que tenía razón. Este viaje no se trataba de probar nada a doña Cristina o a Javier. Se trataba de recordarme a mí misma quién era. Y enseñarle a Diego, a Lucía, a cualquiera que estuviera observando, que tu valor no está determinado por cómo te tratan los demás. Está determinado por cómo te tratas a ti misma. Esa noche, después de la graduación, nos sentamos en el patio. Diego perseguía luciérnagas, Javier asaba en la parrilla, y yo simplemente, respiré. Por primera vez en años, no me sentía pequeña. No me sentía invisible. Me sentía completa. Y cuando Diego corrió hacia mí, con un frasco lleno de luciérnagas parpadeantes, diciendo, «Mira, mamá, capturé estrellas para ti», supe que esto era todo lo que siempre necesité. No la aprobación. No la validación de personas que nunca me verían realmente. Solo esto. Este momento. Esta vida que construí. Este niño que me enseñó a ser valiente. Entonces, si alguna vez te sientes perdida, si alguna vez olvidas tu valor, recuerda esto. A veces las voces más pequeñas llevan las verdades más grandes. Y a veces, solo necesitas a un niño de 9 años con un micrófono para recordarte quién siempre has sido. Fuerte. Valiosa. Amada. Y más que suficiente.